los conflictos me mira que voy, me deja hasta el fin a mí solo luchar, mas pronto se ve que cediendo ya estoy. Socorro me viene a prestar. Es toda bondad para mí. Con él nada puedo desear, pues todos mis altos deseos aquí tan solo él los puede llenar. También cuando gozo lo miro llegar, y entonces mi dicha la aumenta el Señor. Ya llena mi copa, la veo rebosar con todos sus dones de amor. Es toda bondad para mí. Con él nada puedo desear, pues todos mis altos deseos aquí tan solo él los puede llenar. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, buen día. En esta hora vamos a tener la meditación de la palabra de nuestro Dios y tiene por título Esperanza en la tormenta. Y está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, de los versículos 16 al 33. Mis hermanos, durante este tiempo de pandemia, todos hemos tenido pérdidas de diferentes tipos. Algunos perdieron el empleo, cerraron las empresas donde laboraban, otros han sufrido recorte en sus salarios, otros han perdido su salud con tanto estrés causada por el miedo y el temor a contagiarse, por el mismo encierro o por la preocupación de no tener alimento o techo. Nuestra salud se viene deteriorando. Y también por el mismo COVID, los que se han contagiado se han visto menguada su salud y algunos han fallecido. Otros han perdido amigos y familiares lejanos y cercanos. Pero no solamente hemos perdido eso, también hemos perdido la libertad. Ya no podemos ir a ningún lado con esa libertad y ese gozo que podríamos decir, vamos al cine, vamos a cualquier lado. Y peor aún, hemos perdido el poder congregarnos en nuestro templo. Otros han perdido la vida. Hermanos, estamos en medio de una tormenta. Cabe hacernos una pregunta. En medio de esta tormenta, ¿he perdido la confianza en Dios? Vamos a orar. ¿Cuántas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor? Y te pedimos, Señor, que tú en esta hora nos guíes y nos enseñes, Señor, cómo es que en medio de las tormentas tú estás con nosotros a nuestro lado. Y muchas veces no sabemos ver que tú estás ahí y muchas veces nos gana la desesperación, la tristeza, la necesidad. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú seas con cada uno de nuestros hermanos, conmigo, con todos, Señor, los que estemos oyendo este mensaje, Señor, para que tú toques nuestro corazón y nuestra mente, para que podamos verte en medio de nuestra tormenta, Señor, que cada uno de nosotros tenemos, pero que no perdamos el gozo y la esperanza de saber que tú estás con nosotros y oras por nosotros, Señor, y estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Mis amados hermanos, podemos pensar, ¿qué harían los discípulos en medio de una tormenta?
como lo que nos ha tocado vivir a nosotros? No lo sabemos, pero sí sabemos lo que ellos pasaron en la tormenta en la cual ellos tuvieron en el mar. ¿Cuál fue su comportamiento? En la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14 de los versículos del 16 al 33, nos lo narra. Pero vamos a empezar la historia no solamente en la tormenta. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús iba con sus discípulos y una gran multitud lo seguía. Y empieza la narración así del Evangelio. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Porque los discípulos le habían dicho al Señor: Señor, despídelos ya, es tarde y no tienen que comer. Y nuestro Señor Jesús fue lo que les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y la cosa más hermosa, dice, y comieron todos, y no solamente comieron, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, que fueron 12 cestas llenas. Esto significa que cada uno de los discípulos que ya habían comido y habían visto la multiplicación de los peces y los panes, cada uno de ellos tomó una cesta y llenó los sobrantes. Ellos estaban viviendo con nuestro Señor Jesús un milagro. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, hermanos, fíjense, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mis amados hermanos, él había mandado al mar a navegar a sus discípulos. ¿Y él a dónde fue? A orar. Y no me cabe la menor duda, mis hermanos, que nuestro Señor Jesús estaba orando por sus discípulos. Él tenía un propósito para ellos en su vida. Él sabía lo que iba a pasar, que iba a haber una tormenta, que iba a haber fuertes vientos. Y él estaba orando por cada uno de ellos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mis hermanos, me imagino esta escena. De repente le decía Pedro a Andrés: rema más fuerte que nos vamos a hundir, mientras otros de los discípulos sacaban agua del bote y ellos entraban en una desesperación. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. ¿Estaba tranquilo el mar? No. Ellos estaban en una tormenta. Y en esa tormenta Jesús fue a ellos. ¿Cómo fue? Andando sobre el mar. Otro milagro, hermanos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué hermoso es cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla a cada uno de nosotros, y en medio de esa desesperación, de ese miedo de perder la vida, de perder lo que tengamos que perder, Él nos dice: ten ánimo, no temas. Jesús, ¿dónde está? Está contigo, está conmigo, está a nuestro lado. Entonces le respondió Pedro y dijo:
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuántas veces actuamos así, hermanos? Que aún después de estar viendo los milagros de Jesús, verlo a Él, todavía dudamos que Él sea el que está junto a nosotros y está con nosotros. Y Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al igual que Pedro, mis hermanos, no debemos de dudar y confiar de que en medio de nuestra desesperación, de nuestra tormenta, de nuestras pérdidas, Él está con nosotros. No dudemos. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mis hermanos, una vez que Jesús está con nosotros, en medio de la tormenta, vamos a encontrar la paz y la tranquilidad que Él da, así como cuando Él calmó el viento. Él está con nosotros. Y no perdamos, Señor, mis hermanos, esa adoración hacia Él, reconociéndolo como el verdadero Hijo de Dios. En el relato de San Marcos, en el capítulo 6, versículos 51 y 52, nos explica lo que pasó con los discípulos. Dice así, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes. Ellos, hermanos, acababan de ver una multiplicación milagrosa de panes. Acababan de ver cómo en medio de la tormenta Él llegaba a ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Según el relato de Marcos, porque cuanto estaban endurecidos sus corazones. Se endurecieron sus corazones. Ellos no podían ver ni reconocer los milagros de Jesús. Igual a nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces ha hecho milagros nuestro Señor en nosotros y con nosotros y no lo sabemos ver? Y cuando estamos en medio de nuestra tormenta, ya sea por miedo o por otras circunstancias, muchas veces endurecemos nuestros corazones. Si nosotros tenemos una pérdida o una gran pérdida, debemos de tener la confianza y la seguridad como el apóstol Pablo, que compartía con la iglesia de Tesalónica en la primera carta, en el capítulo 5, versos del 13 al 18, que nos habla de la esperanza que debemos de tener. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mis hermanos, a diferencia de los otros, de los que no conocen a Cristo, los que conocemos a Cristo, tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Todos vamos a tener pérdidas. Mis amados hermanos, hay una sola regla, que todos los que nacemos, todos morimos. Pero no todos tienen la esperanza. Mis amados hermanos, todos, en medio de la tormenta que nos ha tocado vivir, hemos tenido diferentes pérdidas. No endurezcamos nuestro corazón, porque tenemos una esperanza. Hermano, si estás enojado con Dios por alguna pérdida, si has endurecido tu corazón y la quieres entregar a Él, repite esta oración con fe y entrégale tu vida a Jesús y Él te consolará. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nosotros podemos ver milagros, Señor, que haces con nosotros, junto con nosotros, con nuestra familia. En todos lados tú haces milagros, tú obras, pero sobre todo tú estás ahí. Muchas veces endurecemos nuestro corazón, Señor, porque no sabemos, Señor, ver lo que hay para nosotros, Señor. Pero sabemos, Señor, que en Cristo Jesús tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza de vida, Señor, y clamamos a ella, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que murió en esa cruz, en la cruz del Calvario, Señor, y derramó su sangre preciosa para que cada uno de los que en ti creen sean limpiados, Señor, de toda maldad y perdonados, y sean rescatados y redimidos por ti, Señor. En esta hora, mis hermanos, si alguien quiere entregar una pérdida, Señor, y no sabe cómo luchar con ella, Señor, entréguense a Él. Si alguien tiene la duda, Señor, de cómo puede tener esa esperanza, te pedimos, Señor, que tú seas con ellos y permita, Señor, que nos acerquemos a ti, Padre Santo, y se puedan entregar vida, Señor, a ti. Y podamos decir, Padre Santo, sabemos, Señor, que somos seres humanos, que somos débiles, que somos pecadores, pero que en ti tenemos perdón, Señor, por tu mérito en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Entregamos a ti nuestra pérdida, nuestra vida, Señor, y te rogamos y te suplicamos, Señor, que tú nos perdones, nos limpies de toda maldad. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.